Bienvenidos de vuelta. Como si nada, ya llevamos un mes de estar trabajando juntos. Antes de comenzar la lección de hoy, hagamos un repaso para ver dónde nos encontramos frente a lo que hace un mes comenzamos a aprender. Número 1, Jesús tuvo un corazón obediente, yo también. Número 2, Jesús soportó el rechazo y persecución, yo también. Número 3, Jesús rechazó todas las ambiciones terrenales, yo también. Y número 4, Jesús pasó largas horas de la noche con su Padre, y eso significa que yo también tengo que estar pasando todos los días tiempo con nuestro amado celestial. La buena noticia de la segunda semana fue que es posible hacer todo esto con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Jesús recibió al Espíritu Santo, yo también. Jesús necesitó acceder a los regalos del Espíritu Santo, yo también necesito de sus regalos. Pero también aprendimos que Jesús buscó hacer la voluntad de Dios siempre. Y ahí nos encontramos también nosotros, manteniendo un corazón humilde como lo fue el corazón de Jesús. Y la semana pasada entramos más a profundidad en lo que es caminar en esta obediencia. Jesús fue perfecto y esa es la meta dada por Cristo para cada cristiano. También recordamos que esto no es en nuestras fuerzas. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Y ahí la perfección se hace posible cuando la encaminamos hacia la santidad, que es el resultado del temor a Dios. Por lo tanto, como resultado, comenzamos a ver que el que dice que permanece en Él, también anda, camina, habla y se comporta como Él. Hoy vamos a la cuarta semana y esta semana tiene que ver con Cristo, nuestro ejemplo. Yo oro en el nombre de Jesús que lo que aquí compartamos quede no solo sembrado en el saber, el conocer, sino también llevar a la acción, a obrar en estas instrucciones. Cristo es nuestro ejemplo. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Allen nos dice en su libro, la Escritura nos muestra que Jesús es nuestro ejemplo de palabra y obra, por lo cual podemos seguir su ejemplo con nuestra boca y acciones. Pero no es una condición de nuestro caminar o de nuestros labios, sino de nuestro corazón. Eso significa que la obediencia radica en nuestro corazón. Mira Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Te acuerdas cuando estudiamos retomando la sanidad de mi corazón? Que en el corazón abunda lo que en nuestra mente hemos entretenido. Si esto que hemos entretenido en nuestra mente es negativo, esto se convierte en una emoción. Y esta emoción se vuelve tan fuerte que ahora el resultado es una reacción incorrecta. Para terminar con este ciclo destructivo, debemos declarar en fe y en obediencia que tenemos la mente de Cristo. Comenzamos aquí con el punto número 1 a trabajar esta semana. Yo te invito a que te tomes este momento ahí con tus micrófonos apagados, a declarar en voz alta, yo Beverly, ahí con tu nombre, yo tengo la mente de Cristo. Y esto va a ser una declaración diaria en fe, de la cual sabemos que nuestras palabras en el nombre de Jesús tienen poder y autoridad. Segunda de Corintios 10:5 nos dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios.
capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esta escritura precisamente nos dice qué hacer con esos pensamientos de los cuales nos vienen a llevar a una emoción negativa y a una reacción pecaminosa. Allen nos dice que esto no sucede simplemente de la noche a la mañana o así por naturaleza de la cual así nacimos. Es un acto de consagración determinada que requiere propósito y aplicación continua, porque a la mente le encanta divagar. Dime si no, aquí estás intentando poner atención y tu mente está volando en varias direcciones. Ahí, sé valiente y esfuérzate. Continuamos. También requiere un intercambio voluntario, renunciando a las formas anteriores de pensar y aceptando como propia la mente de Cristo. Esto es lo que nos dice precisamente Romanos, que para poder comprobar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, tenemos que renovar nuestra mente. Y la renovación de mente es un resultado del cual nos lleva al punto número 2, a trabajar esta semana en parejas. Jesús tuvo pensamientos correctos, yo también. En fe, Jesús tuvo pensamientos correctos, y si yo tengo su mente, yo también tengo esos pensamientos correctos. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto no significa que nunca más van a venir las sugerencias malvadas del enemigo. De hecho, la Biblia no nos dice que nunca más seremos tentados, aún después de obtener la mente de Cristo. Ponte a pensar, si Cristo fue tentado, tenlo por seguro que tú y yo también lo seremos. Pero sí podemos rechazar esos pensamientos. Ahora, te quiero dar una perlita que aprendí en mi proceso. Pon atención. No es suficiente solo rechazar los pensamientos o solo resistirlos. Ahí donde estoy, Señor, sé que me has perdonado, sé que me has perdonado, sé que me has perdonado, ay, no me siento digna. Date cuenta, no es suficiente solo rechazarlos o solo resistirlos. Es necesario someterlos a la verdad de Dios. ¿Sabes? Te puedo decir con mis propias palabras que entiendo que es someter cada pensamiento a la verdad de Dios. Es ahogarlos, destruirlos y llevarlos presos en cautiverio hasta que la verdad de Dios por completo los extinga, anule y elimine de nuestra manera de pensar. Date cuenta, los detengo, pero los elimino con la verdad de Dios. Y esto es un ejercicio continuo del cual nos dice Filipenses 4:8 que tenemos que hacer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Regresemos al ejemplo que te doy. Señor, yo sé que soy perdonada, me siento indigna, me siento culpable, me siento, Señor, que no estás cerca de mí. Pero recuerdo, Primera de Juan dice que Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Entonces ya no importa lo que siento o lo que estoy pensando. Ahora elimino esa manera de pensar y la reemplazo con la verdad del Señor. ¿Te das cuenta que este es un ejemplo de tener que saber qué es lo que Dios dice en cuanto a esa mentira? Y por ello es que constantemente te vamos a invitar a leer tu Biblia, a que te llenes de tal manera que estos pensamientos inmundos ya no tienen espacio para coexistir en tu mente, aun cuando vengan a tocar la puerta. El poder de Dios, el que te quiere delegar Dios, es un resultado directo de fe. Y la fe viene por obediencia. ¿Te recuerdas que la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios? Y en obediencia, yo oigo la palabra de Dios y obtengo fe. Entonces, como resultado, vamos a la obra de milagros y prodigios y yo voy confiadamente en lo que he leído y he puesto por obra, comenzando en mi vida primeramente. Esto nos lleva al tercer punto a trabajar esta semana. Si Jesús sanó por medio de la palabra de Dios, yo también.
Léelo de nuevo, porque esto es una gran verdad que te llevará a desaprender el vivir por emociones o por sentimientos. Si Jesús sanó por medio de la palabra de Dios, yo también. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Y qué significa él sanó con la palabra de Dios? No fue a través de juzgar si era posible hacerlo o si sentía que era posible hacerlo. Si la palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios no regresa vacía. Ahora te pregunto, ¿qué viene a estorbar tu fe? Cuando ya conoces la palabra y sabes que la palabra no falla, ¿qué es lo que estorba tu fe? Te digo qué es lo que ha estorbado la mía, el pecado. El pecado que se traduce a desobediencia. La desobediencia que aprendimos la semana pasada, que se traduce a la falta de temor a Jehová, que resulta en fracaso. ¿Te acuerdas cómo dice Oseas? Mi pueblo fracasa por falta de sabiduría. Pero Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ponte a pensar ahora. Te escriben anunciándote que el cónyuge de alguien recientemente le han diagnosticado cáncer. Y Dios te dice, ve y sánalo. ¿Cuál es ese segundo pensamiento que viene a tu mente? ¿Cómo no te recuerdas la discusión de ayer con tu prójimo? Hipócrita, ¿crees que Dios te va a usar? Estás contaminado, pecador. Nunca lo vas a lograr. De hecho, ya es la quinta vez que pides perdón por lo mismo. Se fue literalmente el diálogo, el cual, mientras estaba grabando este material, recibí un correo y del cual ahora me comprometo más con el Señor en caminar en esta santidad que es posible gracias al Espíritu Santo. ¿Ves este ciclo en el cual la iglesia se ha encontrado y encima culpando a Dios, que ya no es su voluntad hacer milagros? Primera de Juan 3:21 al 22 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, así como te acabo de dar el ejemplo, mi corazón me estaba reprendiendo. Confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Date cuenta, la promesa en amarillo, la condición en verde. Cualquier cosa que pidamos, si tú lo pides sin que tu corazón te esté reprendiendo por áreas de las cuales no logras avanzar, porque no estás aplicando el temor a Jehová, si tú logras ahí tener la confianza absoluta en que ahora tu corazón está a cuentas con el Padre, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ponte a pensar ahora en un diálogo distinto. Hemos estado ya en este estilo de vida, en estos hábitos que vamos aprendiendo y desaprendiendo los malos hábitos con los cuales comenzamos estas semanas trabajando juntos. Ahora vamos a cuentas, vamos intencionalmente llevando cautivo todo pensamiento antes que contamine nuestro corazón y se vuelva en una emoción y en una reacción incorrecta. Y ahora te vuelve a entrar ese correo y te dice, necesito que ores por mí, necesito que ores porque esto ha sucedido en mi matrimonio, esto está sucediendo en mi familia, necesito que intercedas, esto está sucediendo en mis finanzas. Y el Padre te dice, ve. Y ahí tu corazón se encuentra justamente en el lugar donde el Padre siempre ha diseñado que lo esté. No hay ningún pensamiento contrario del cual venga porque tú has caminado a cuentas dejándote dirigir por el Espíritu Santo con el temor a Jehová. ¿Ves cuán distinto es esto? ¿Ves por el cual el Padre nos exhorta tanto a apartarnos a nuestra manera vieja de vivir? Y aquí concluimos con el cuarto punto. Para que Cristo sea mi ejemplo, debo despojarme de mi viejo hombre. Esto es una realidad que se debe de hacer, una manifestación en nuestro diario vivir.
Para que Cristo sea mi ejemplo, debo despojarme de mi viejo hombre. Colosenses 3 del 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Date cuenta, vamos en crecimiento y ya no en retroceso. El autor A. Allen nos dice lo siguiente. A continuación se enumeran algunas de las características de la persona que es carnal y no anda en el espíritu. Esta lista, aunque incompleta, puede abrir nuevos canales de pensamiento para muchos. Esto es el principio de un autoinventario que nos deja el autor, donde comenzamos caminando cuando aún estamos comportándonos inmaduros, como bebés espirituales, como lo llama Pablo, en donde debemos de identificar cuáles son esas áreas que no hemos sometido al gobierno y la manera de pensar de Cristo, ayudados por el Espíritu Santo que nos guarda para no continuar practicando estas áreas a continuación. Orgullo, espíritu importante, autosuficiente, que no se sujeta a los demás, rígido en su manera de pensar o perfeccionista. Padre, revélanos si hay algo de esto de lo cual hoy vamos a leer para traer de vuelta a ti, recibir arrepentimiento y en el nombre de Jesús nunca más practicar. Amor a ser reconocido. Le encanta ser notado. Sentimiento de superioridad. Llamar la atención sobre sí mismo como en una conversación. Contencioso. Espíritu hablador, obstinado, espíritu imposible de enseñar, que tiene voluntad propia, inflexible, disposición testaruda, impulsivo, espíritu de mando, espíritu crítico, fácilmente irritable, actitud indiferente y de desagrado hacia alguien, que encanta ser persuadido, que le rueguen y que le complazcan para mantenerle contento. La lengua, hablando de faltas y fracasos de los demás, en lugar de virtudes de aquellos más talentosos y apreciados que tú mismo. El cuerpo, movimientos lujuriosos como coqueteo, conversaciones de doble sentido, acciones profanas, afecto indebido como el ser interesado con fines egoístas y ojos infieles. La mente, disposición deshonesta y engañosa, eludir o encubrir la verdad, dejando una mejor impresión de ti mismo que la verdadera, exageración o forzar la verdad. Egoísmo, amor por el dinero, amor por la comodidad, pereza. Formalidad, llevado por la etiqueta y normas sociales. Ahí donde por encima de la voluntad de Dios, esta persona le importa el qué dirá. Y ahí tú estás más pendiente de seguir la estructura social que la voluntad del Señor. Muerte espiritual, falta de preocupación por las almas, sequedad e indiferencia. Aquí te doy un ejemplo. Por ejemplo, estás trabajando en un restaurante y entra una persona de la cual Dios te dice, háblale de mí. Pero ahí de repente tu jefa te dice, deja de estar conversando, estás aquí para trabajar. Y ahí te encuentras en un conflicto del cual deberás depender del Señor para poder tener una manera creativa y llevar así su voluntad antes que la de los hombres. ¿En qué áreas te ha hablado hoy el Espíritu Santo del cual ahí debe de haber un cambio? Allen nos dice en la página 65, póngase de rodillas ante Dios y permitan que Él les hable acerca de estas cosas y les dé una lista propia. Usted puede encontrar que habrá muchas otras cosas que ahora están presentes en su vida que Dios te mostrará deben ser cambiadas. Un buen chequeo de las cosas que hacemos, decimos y pensamos es hacerse la pregunta, ¿Jesús haría esto? Si Él quisiera,
estás siguiendo sus pasos. Si no lo hiciera, estás perdiendo el blanco. No puedes tener poder con Dios y puede que incluso no alcances el cielo. ¿Qué harías hoy? Estamos actuando en nuestra propia manera de pensar y no preguntándole a Jesús, Jesús, ¿qué harías tú en mi lugar? Esto es lo que vamos a trabajar durante los próximos 5 días con tu compañero o compañera de misión en este nuevo estilo de vida. Recuérdate, los mandamos de 2 en 2 para que así sobrelleven las cargas unos con otros. Vamos a tomarnos nuevamente 5 minutos para intercambiar puntos de contacto, horarios en que mejor les quede, los días a descansar. ¿Qué vamos a trabajar esta semana? Las siguientes áreas que aprendimos hoy. Cristo siendo nuestro ejemplo. Número 1, yo tengo la mente de Cristo. Te quiero compartir esta oración que llevé a cabo con varias de las escrituras de esta lección en el libro de Ahmed. Te invito a que no solo la repitas, sino puedas implementarla como un nuevo estilo de palabra y de obra. Yo tengo la mente de Cristo. Aquí el que puedan unos por otros recordarse constantemente que tenemos la mente de Cristo. Esto es por fe, no porque nos lo ganamos, sino porque al Padre nos complació dárnosla a través de su Santo Espíritu. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De cierto, hoy tengo fe y no dudo. Si Jesús me dice, quita ese monte y échalo en el mar, será hecho. Hoy y cada día andaré en el Espíritu y no satisfaré más los deseos de la carne, nunca más mintiendo los unos a los otros, porque Jesús me ha despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre. Y hoy estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Son 5 escrituras de las cuales te quiero invitar a que no solo repitas, sino te las memorices y las interiorices hasta que cambien tu manera de pensar y tu manera de actuar. También te quiero inspirar a compartirla con tu familia, con tus hijitos, el que la puedas imprimir y cada mañana en familia reunirse y hacerla en una declaración en fe. Una declaración es donde nos estamos poniendo de acuerdo con Dios. Date cuenta, hasta hoy muchos habíamos hablado cosas vanas y necias, poniéndonos de acuerdo con las tinieblas y la manera de operar de las tinieblas. Hoy estamos dando un giro de 180 grados para nunca más volver a ponernos de acuerdo con las tinieblas, sino con la luz admirable, con Cristo Jesús. Número 2. Jesús tuvo pensamientos correctos, yo también. Y aquí vamos a tener que dedicar una sección en tu cuaderno. Si aún no tienes un cuaderno, es tiempo que ya lo tengas para poder anotar las lecciones y lo que el Espíritu Santo te está hablando cada semana. Date cuenta que lo que aquí trabajamos no es tanto el video que estás viendo, sino la parte práctica a lo largo de los 5 días. Esos tiempos a solas con el Espíritu Santo y esos tiempos con tu compañera o compañero de misión. Dedica una sección de tu cuaderno para pensamientos incorrectos. La manera como te sugiero que hagas es que en una hoja la dividas a la mitad. A mano izquierda puedas poner ese pensamiento necio y obstinado y a mano derecha puedas buscar la escritura que lo desmiente. Si hay algo que no logras desmentir, aprovecha el segundo día donde se reúnan tú y tu compañera de misión o de oración para poder desmentirlo a la luz de la palabra. Te comparto que en el TikTok, la cuenta de TikTok de Inspira Ministry, @Inspira Ministry, encuentras varios ejemplos de pensamientos mentirosos que batallamos en medio de una crisis matrimonial desmentidos a la luz de la palabra. Para eso está dedicada esa plataforma. Número 3, el día 3 vamos a trabajar el siguiente punto. Si Jesús sanó por medio de la palabra de Dios, yo también. Ahora vamos a traer esas 4 personas que elegiste en la primera semana y vamos a buscar la escritura bíblica que aplica al milagro que cada persona necesita.
Por ejemplo, si la persona está necesitando un milagro creativo de sanidad, busca una escritura donde Jesús ha sanado a alguien que estaba leproso o estaba enfermo. Si esa persona está necesitando tener un encuentro sobrenatural con Jesucristo, busca en la escritura. Uno que viene a mente es cuando Saulo de Tarso tiene ese encuentro sobrenatural con Jesús y ahora su vida cambia para ser Pablo, uno de los mayores escritores que el Espíritu Santo usó para las cartas que hasta la fecha nos inspiran, nos redarguyen y nos transforman. Comienza a orar junto a tu compañero o compañera de oración este tercer día por ese milagro. Prepara el terreno y el camino no solo para lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, sino el que toda tu vida esté dedicada a lo que Dios quiere usarte. Y el cuarto día, para que Cristo sea mi ejemplo, debo despojarme de mi viejo hombre. ¿Qué áreas de las que hoy vimos estorban tu fe, que debes confesar para sanar? Hoy descubrimos que la voluntad de Dios es usarte, es hacer milagros y prodigios, pero son esas voces internas en nuestro corazón que saben que hemos fallado porque aún seguimos practicando hábitos del viejo hombre. ¿Cuáles son estas áreas para orar unos por otros y rendir cuentas hasta sanar? El quinto día, te invito a que puedan orar por aún las áreas pendientes de cualquiera de estos 4 puntos. Recuerda lo que aprendimos hoy. Si realmente quieres santidad, no está fuera de tu alcance. Pero sin santidad no podemos compartir el poder de milagros de Dios. Si el Señor lo permite, nos volvemos a encontrar aquí, mismo horario, mismo día, la próxima semana. Bendiciones.